Muy bien, genial. Agradecemos siempre a nuestros amigos de la industria farmacéutica. Hoy día Laboratorios Megalab nos acompaña y nos auspicia esta reunión, que es un tema realmente apasionante. En glaucoma existe toda una revolución en las cirugías de glaucoma, que son los MICS. Y justamente de uno de ellos es de quien nos va a conversar un poco el doctor José Ramón, desde el punto de vista de su experiencia como cirujano del segmento anterior. José Ramón, tienes el uso de la Gustavo, palabra. Te muchas escuchamos. gracias. Adelante. Gracias, Gustavo, gracias. Pues bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Gracias a Ophthalmic University por las instalaciones y por facilitarnos todo el know-how de cómo hacer este tipo de presentaciones. Entonces, no sé si ya se ve en pantalla mi presentación o tienen que hacerme... Ya está, ¿verdad? Sí, ahora sí. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, como bien dijo mi querido amigo Gustavo, vamos a ver el implante de Einstein desde el punto de vista del cirujano de catarata. Y antes que cualquier cosa, damos un pequeño introducción de antecedentes sobre todo el tema en general. Y comenzamos con pues, estadística de glaucoma, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que alrededor de un 3.5% de los pacientes, las personas mayores de 40 años, padecen glaucoma y sabemos todos que es la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Y de estos casos, casi el 80% van a ser glaucomas primarios de ángulo abierto. Eso calculó que fue para el 2020. Y de estos 76% de glaucomas de ángulo abierto, el 90% de los pacientes en general, pero de todos los glaucomas, no cumplen su régimen de medicamentos para el control de la presión intraocular, ya sea por falta de adherencia, por olvido, por dificultad para la aplicación y sobre todo por costo. Y más que eso, en nuestros países es algo que además cada vez se complica de forma mayor. Y sabemos que además casi la mitad de los pacientes después de 6 meses abandonan su tratamiento tópico o antiglaucomatoso en gotas para tratamiento de la presión intraocular. Y dentro de estos, como vemos aquí en esta gráfica, de 41% de los quienes no se adhieren al tratamiento de este 50% a los 6 meses, la mayoría dicen que es por complicaciones para conseguir el medicamento, para comprarlos, por desabasto, puede ser que últimamente ha sido un tema muy importante, y bueno, también la dificultad de la aplicación, ¿no? La mala administración de los medicamentos sabemos que puede incrementar además los costos, no solo no conseguirlo o comprarlo cuesta, sino aplicarlo mal. Que casi el 40% de las gotas que se aplican no caen en el ojo. Se cree que es más o menos un promedio de 1.4 gotas por cada intento. Y se ha hecho un cálculo con este medicamento, con Alfagan, que por la cantidad y el volumen de la gota, si llegamos a hacer una dosis diaria de una gota, desperdiciamos aproximadamente 3.6 gotas por dosis. Y si fuera una dosis de 2 gotas, diferente el medicamento, es casi 7.2 gotas desperdiciadas. Entonces, imaginen a la larga, en un mes, cuánto se desperdicia de gotas y cuánto nos va a costar comprar otro frasco antes de que se termine el que estamos utilizando. Esto sin sumar que se puede contaminar el frasco porque a veces se toca el ojo, la persona en ocasiones de tercera edad no puede tener la misma fuerza para poder aplicar la gota y bueno, esto complica la situación. Y en cuanto a glaucoma y cataratas, se sabe que la población con pacientes y catarata y glaucoma, pues bueno, es enorme, ¿no? En 2010 se estadificó que 1 de cada 5 ojos con catarata, o que se va a operar de catarata, tiene concomitante algún medicamento hipotensor por un glaucoma de algún grado. Y salió esta estadística que en Estados Unidos, de 4.3 millones de cirugía de catarata que se hicieron entre 2007 y 2010, el 22.3%, casi el 23% de estos pacientes tenían glaucoma y usaban al menos un medicamento hipotensor. Entonces, el grupo de pacientes de los cuales vamos a poder tener acceso a, que son estos pacientes con catarata, una buena cantidad de ellos están con tratamiento antiglaucomatoso o tienen glaucoma. Y de estos grupos de pacientes, casi el 70% de los pacientes con glaucoma están en estadios leves a moderados. Un porcentaje un poco más pequeño se van a unos más avanzados. Esta fue una encuesta que se hizo en 2001 por Glaucos en México. Entonces, como podemos ver, la mayoría del grupo de estos pacientes de leve, que es casi el 30%, el moderado casi el 40%, están manejados frecuentemente por médicos no glaucomatólogos, entre comillas, ¿no? Son pacientes que
llegan a consulta de primera vez, tal vez conmigo, un cirujano de catarata, llegan tal vez con una persona que se encargue más, se dedica más a retina o a córnea, y se les hace el diagnóstico de glaucoma, y muchos de ellos, pues bueno, empiezan como leve o ya los encontramos en moderado y los empezamos a tratar y les damos seguimiento. Generalmente, cuando el glaucoma empieza a progresar, vemos que el control de la presión es muy difícil con medicamentos, cuando requerimos o más bien referimos al paciente al glaucomatólogo. Entonces, la gran mayoría de este volumen de pacientes los tenemos los no glaucomatólogos en nuestras manos antes que lleguen al glaucomatólogo. Entonces, de ahí que es una situación que tomar mucho en cuenta para considerar el iStent que ahorita vamos a platicar. Se estima, se hizo esta predicción, se publicó el año pasado, sobre cómo nos ha ido con la cirugía de glaucoma, contando MIGS, cirugías de filtración, tubos como válvulas, cirugía de trabéculo y trabéculo más otra cosa. Y hemos visto que han ido aumentando progresivamente MIGS a lo largo de los años de 2017 a 2022, y se proyecta que para 2026 la gran mayoría de las cirugías de glaucoma sea MIGS. No solo iStent, sino el resto de los MIGS que están disponibles. Y se estima que más o menos el 70% de los implantadores de iStent son especialistas en cirugía de catarata. Esto en Estados Unidos, pero se cree que es una tendencia que puede llegar a ser global, lo que está pasando en la mayoría del mundo. ¿Por qué? Porque como vimos, el no glaucomatólogo tiene bastantes pacientes, el mayor grupo de pacientes de los cuales podemos hacer uso de MIGS, que ahorita vamos a ver las indicaciones de iStent sobre todo, está dentro del grupo que estamos viendo antes de referir al glaucomatólogo. Entonces también es muy importante tomar esto en cuenta para poder hacer eso. Entonces, el iStent, digo, ya vamos a hacer un breve recordatorio de qué es y para qué funciona. Eso no voy a ahondar mucho en el tema, pero bueno, para darle continuidad a la plática, pues el primer dispositivo AV interno MIGS que se realizó para el tratamiento de glaucoma en ángulo abierto en etapas tempranas, leve a moderado. Funciona mediante mejorar el flujo de humor acuoso a través de la vía convencional, creando un pase, un micropase de la malla trabecular al canal de Schlemm, incrementando el flujo, y se coloca en el sitio anatómico en el cual va o se apunta más hacia los canales colectores que están en el sector nasal inferior. Está diseñado para ser implantado durante una cirugía de catarata. Aquí vemos más este tema de cirujano de catarata y iStent. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que haciéndolo combinado con cirugía de catarata tenemos una mejor reducción, es más seguro que hacer una cirugía de catarata sola, y se puede hacer, obviamente, estando a uno solo, el stent, pero se prefiere hacer combinado por una mejor respuesta al control de la presión. Y una buena forma que yo lo veo y les digo mucho a mis residentes, ya vas a hacer el procedimiento, ya estás dentro del ojo, tienes un paciente con medicamentos, es un glaucoma leve a moderado, pon el stent de una vez, ya estás ahí, tienes la habilidad quirúrgica, conoces, sabes cómo moverte dentro del segmento anterior, ¿por qué no por colocar el iStent? Ojo, no es algo que se debe poner en todos todo el tiempo, porque también las complicaciones o el colocarlo mal puede llevar, afortunadamente, a provocar pocas complicaciones. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Y el gasto, la inversión en uno de estos dispositivos tampoco es barata, no es regalado. Entonces hay que hacerlo bien para darle el beneficio completo al paciente, ¿no? Si no, lo estaríamos engañando. Entonces, la intención de esto es reducir o ayudar a la reducción de la presión, a reducir el uso de medicamentos. En ocasiones se pueden llegar a reducir por completo, depende del grado de glaucoma del paciente y cómo esté su canal de Schlemm y cuántos medicamentos haya estado utilizando por cuánto tiempo, pero podemos llegar a reducir de forma importante el uso de los medicamentos. Yo lo considero como una gota más que estamos aplicando, que eventualmente nos puede llegar a sustituir 1, 2, 3 o hasta las 4 gotas, dependiendo del paciente, ¿no? Como les platicaba. Y algo muy importante es evitar complicaciones. Un cirujano no experto de glaucoma tal vez sabe o supo durante la residencia cómo llevar un paciente operado de trabeculectomía, un paciente operado de implante valvular, supo por un tiempo durante su residencia cómo darle el manejo, el seguimiento a la trabeculectomía, hacer el needling, el destechamiento de la válvula,
colocar 5-fluoracilo en la vesícula para ir darle un mantenimiento, por así decirlo, a la cirugía de filtración. Pero eventualmente, si no te dedicaste, no continuaste con esto, realmente eso se puede llegar a ser un poco complicado y pierdes algo de práctica en ello si no lo llevaste. Entonces, los beneficios de Mix, que es dentro del que entra el iStent, es que es una cirugía rápida, poco invasiva, con pocas o ninguna complicación, tanto trans como postquirúrgica, y el manejo postquirúrgico, aparte de la recuperación rápida del paciente, es mínimo el manejo postquirúrgico. Entonces, colocas un iStent y prácticamente te olvidas que está ahí, más que tienes que cada vez que ve el paciente revisión, lo observas, ves el ángulo, ves cómo está, ves que está en su lugar, que no se haya ocluido y nada más. No hay que hacer mayor cosa con estos dispositivos. Es una de las ventajas de Mix. Entonces, eso es otro de los puntos a favor para un cirujano con poca experiencia en cirugía de glaucoma filtrante con tubos. Que puedes hacer esto, puedes ofrecerle al paciente esta gota más, esta ayuda al aumento de drenaje de humor acuoso, sin tener que considerar que tienes que aumentar la cantidad de visitas a tu consultorio para ver el manejo de una cirugía filtrante, por ejemplo, que puede haber hipotensiones en los primeros días quirúrgicos, puede haber fuga en la conjuntiva, es más, en fin, no tengo por qué decirles, ustedes son los expertos en glaucoma, pero bueno, disminuimos este tipo de pasos extras que podemos añadir, ¿no? Y lo más importante, preservamos la conjuntiva y la esclera por si en algún momento requerimos procedimientos con los glaucomatólogos, una cirugía filtrante, una colocación de una válvula u otros mix. Indicaciones, pues bueno, ya las conocemos, las puse brevemente esta diapositiva para recordarlas y ya lo he repetido en toda la plática. El glaucoma de ángulo abierto puede ser pigmentario, inclusive pseudoexfoliativo, y contraindicado en glaucomas de ángulos cerrados primarios. Por supuesto, está completamente contraindicado porque es muy fácil que se tape el stent y no funcione, que se ocluya. Glaucomas no vasculares, etcétera. Algo muy importante que ahorita vamos a mencionarlo en el proceso de prepararnos para la cirugía es la evaluación del ángulo. Es primordial, tanto para el diagnóstico del tipo de glaucoma que estamos viendo como para la planeación de la cirugía del stent. Entonces, justificando ya, o no justificando, sino explicando mis puntos a favor por los cuales creo yo que un cirujano de segmento anterior de catarata, de glaucoma, inclusive el de retina, tienen que conocer que está disponible estos dispositivos y saber la técnica para ofrecerla. Si vas a ya hacer una cirugía de segmento anterior y tienes la opción de hacer esto para el paciente con medicamentos hipotensores, pues bueno, ofrecérselos. No estoy diciendo que es una mala praxis, pero es una muy buena idea poderlo hacer, ¿no? Creo que va en beneficio del paciente, ¿no? Completamente, como siempre, y ofrecer un extra a la cirugía de catarata y reducirle el tiempo, o más bien extenderle el tiempo en el cual va a requerir eventualmente alguna otra cirugía de glaucoma, creo que pues es algo muy beneficioso para el paciente y también económico, que ahorita vamos a ver. La eficacia del iStent se ha encontrado ya en muchos estudios, tanto por la misma fabricante como estudios externos, que podemos reducir la presión intraocular a los 12 o 24 meses en más del 30% y reducir el uso de medicamentos. En este estudio de 2019, también que fue independiente, efectivamente, la presión se redujo hasta casi un 40% después de 5 años de la aplicación del iStent en la población base, cual es bastante bueno. Les digo, es como una gota más añadida, pero que va a mantener la eficacia constante a lo largo del tiempo y que vimos que en 5 años tenemos una muy buena reducción. Inclusive ven el primer año la reducción que hay de 23.7 en promedio a 14.8 de la presión intraocular es muchísimo, es algo muy, muy deseable. Y el número de medicamentos a lo largo de 5 años redujo considerablemente. Casi el 70% de los pacientes estuvieron libres de medicamentos con la aplicación de iStent con catarata. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta y considerar para la planeación y para nuestros pacientes que tengan estas dos patologías combinadas. Y no solo es el uso de medicamento, también la calidad de vida que incluye esto de la aplicación de medicamentos. Estar esclavizado a 2 gotas al día eternamente, pues puede ser un poco cansado. Y además, las alteraciones que causan en superficie ocular. Seguramente a todos nos pasa. Vemos un paciente con uso crónico de medicamento para el glaucoma, tenemos una keratitis punteada, tenemos ojo seco constante. Aparte del gasto de la gota de glaucoma, el gasto del lubricante, hemos llegado a veces a utilizar suero autólogo. En fin, todo se va enmarcando en una
en un grupo de problemas que el paciente se le van añadiendo y esas piedritas lo van molestando y después de 20 años, pues creo que no es muy agradable. Entonces, en este estudio en 2020 vimos que la reducción de la calificación de OSDI de daño o alteración de superficie ocular se redujo considerablemente en 3 meses después de la implantación de iStent y la reducción de uso de medicamentos. Entonces, este es otro punto a favor más a tomar para el uso del dispositivo con cirugía de catarata. Esta gráfica me gusta mucho, se hizo aquí en México, lo hicimos en 2019, sobre la comparación del uso de 2 medicamentos glaucomatosos tópicos. El primero es una combinación de 3, que es dorzolamida, iberdomide y timolol, y contra un travoprost que ya conocemos todos. Y después de más o menos 30 meses del primer medicamento y de casi 40 meses del segundo, el costo del iStent en los 2 ojos y con catarata, comparado con el gasto mensual acumulado del medicamento, se llegó a un punto estable. A partir de ese mes, ya no hubo gasto del medicamento y ya se puede considerar un ahorro. Entonces, lo que el paciente, esto me ayuda mucho a explicar al paciente, lo que se va a gastar en el iStent en 30 meses, cuando mucho, lo vas a recuperar y después lo vas a dejar de gastar, porque ya no vas a estar comprando las gotas si es que logramos reducirlas. Entonces, esto es algo que da una muy buena idea al paciente sobre cómo le ven en un futuro y qué tanto va a poder disminuir el impacto a su economía con la implantación del dispositivo junto con la cirugía de catarata. Entonces, mi selección como cirujano de catarata, que ahorita es lo que me gustaría hacer un poquito más de énfasis, es qué voy a hacer con el paciente con catarata que tiene un glaucoma leve a moderado, tiene uno o varios medicamentos. Ahorita les voy a mostrar más o menos un mapa mental que uso para ello. Pero bueno, tiene catarata, ok, uso crónico de gotas, ya el costo está haciendo mella en la economía del paciente, ya empieza a haber un daño a la superficie ocular que lo vuelve muy incómodo y pienso en que voy a tener una facilidad en seguimiento postquirúrgico en este paciente. Y rápidamente, antes de iniciar mi tren de pensamiento de decisión del paciente con catarata y glaucoma, es un recordatorio de la piometa, que bueno, todos no la sabemos, la recordamos, pero bueno, la piometa en un paciente con glaucoma leve, que debe ser aproximadamente menor de 18 milímetros de mercurio, en moderado igual o menor de 15, así como en uno menor de 15 en un avanzado, es con lo que voy a iniciar el siguiente mapa mental. Desarrollado junto y tomado gracias a varias ideas y formas de decisión quirúrgica de un muy buen amigo, el doctor Javier Campos, que es cirujano de segmento anterior y cirugía avanzada de segmento anterior de glaucoma. Entonces, me ayudó mucho este tren de pensamiento con él para poder decidir cuándo colocar un iStent en un paciente con catarata. Entonces, empezamos así. Llega mi paciente que yo llevo viendo desde hace años, tratando de glaucoma también. ¿Tiene catarata? Sí, ok, hay que hacer una cirugía de catarata, una facoemulsificación. ¿Tiene glaucoma? Ok, ¿cómo está el glaucoma? Es leve a moderado, lo he seguido yo a lo largo del tiempo. Ok, leve a moderado. ¿Cómo está la presión intraocular prequirúrgica? Pues puede ser que tenga una presión intraocular meta con gotas, 1, 2, 3, 4, o ligeramente arriba de la meta, pero con tratamiento máximo. Entonces, en estos casos ya me voy al asunto quirúrgico, es colocar un bypass de malla trabecular, en este caso un iStent, una dilatación de canal de Schlemm o una excisión trabecular o goniotomía. Yo no hago estos otros procedimientos, yo me voy a la combinación de FACO con iStent, con bypass de malla trabecular. Eso es hasta donde llevo como cirujano de catarata. Si el paciente tiene leve moderado también, con ligeramente arriba de la meta, pero no tiene catarata y no hay que operarlo de FACO, entonces con una progresión sí confirmada a diferencia del otro, entonces aquí es donde yo prefiero referirlo al glaucomatólogo. Algunos casos puedo tal vez tratarlos yo, pero es mucho mejor ir con el especialista. Aquí es donde le dan hincapié al cirujano de catarata. Si no tienes tu experiencia y no has llevado un entrenamiento propio y no te sientes muy seguro tampoco con ello, no arriesgues al paciente, refiérelo, ¿no? Entonces tenemos estas características de tipo de glaucoma con progresión, pero pío, meta ligeramente alta con tratamiento máximo, mejor enviarlo a que se haga algún otro procedimiento, ya sea una excisión trabecular, goniotomía o un implante supracoroideo de algún mix.
Si el daño ya es avanzado, muy avanzado, presión muy elevada, ya no está controlado, pues entonces ya se decide hacer un mix de ampolla, como un pressure flow o un SEN, o si no, colocar una válvula, ¿no? Un tubo, como le llaman muchos los canadienses y los norteamericanos. Entonces, esto ya está fuera de mi alcance, ya prefiero referirlo con el experto en este tipo de procedimientos y en el manejo de este tipo de pacientes avanzados con ya progreso de glaucoma importante. Entonces, este es mi mapa de cómo hacer la decisión como cirujano de catarata, basándome además en la evidencia que ya les platiqué y de cómo está llevado el caso, ¿no? Se me hace una forma un poquito más sencilla de poder derivar al paciente en el momento correcto para darle un buen seguimiento, un buen tratamiento y ofrecer lo mejor que podamos. Ahora yo voy a pasar a los pasos fundamentales. Voy a hacer una breve explicación de cómo prepararnos para colocar un iStent, cómo es el proceso de implantación de un iStent. Digo, estoy en un grupo ya de expertos en glaucoma, pero para los que nos están escuchando, residentes tal vez, y otras especialidades, tengan una mejor idea de cómo es esto y tal vez en una segunda intervención, en otra plática dedicada solo a eso, podamos hablar un poquito más de cómo prepararnos en quirófano al paciente y cómo hacer la técnica. Inclusive después vemos, en Fortana University, hacemos algún curso didáctico de cómo hacer los implantes. Entonces, estos 5 puntos son muy importantes. Conocer la anatomía del ángulo y de la cámara anterior, que eso, bueno, todos los oftalmólogos debemos conocerlo muy bien. Entender cómo lograr una visualización óptima, que ahorita vamos a ver qué tipo de lente utilizar, cómo acomodar el microscopio, cómo colocar al paciente y cómo colocarnos nosotros para poder ver muy bien el ángulo en la cirugía. Entender el producto iStent, que ahorita hablamos un poquito de él. Voy a hablar muy poco de él, realmente no voy a enfocarme tanto en él. Entender la técnica, que eso sí vamos a ver ahorita, y los controles quirúrgicos del procedimiento para estar seguros que estamos colocándolo bien. Algo que me llama mucho la atención, que siempre discutimos es cuándo colocar el iStent durante una cirugía de catarata. ¿Antes de operar la catarata o después, ya que tenemos el lente intraocular? A mí me enseñaron a hacerlo antes de la cirugía de catarata. Y me gusta mucho esta comparación, estos puntos importantes. Antes de la cirugía de catarata tenemos una córnea clara, acabamos de entrar, no hay turbulencia, no hemos colocado más que el viscoelástico esencial para el implante del dispositivo. El epitelio está bien, tal vez tengamos un poquito de hipermelosa, algo de solución, está intacto, pero corremos el riesgo de tener contacto con el cristalino. Si no tenemos la experiencia todavía de manipular el inyector y el dispositivo en cámara anterior, es fácil perdernos un poco y tal vez desgarrar la cápsula anterior. Que bueno, no pasa nada, continuemos la Rexis, pero puede complicarse, ¿no? Y la visualización facomórfica nos disminuye un poquito la amplitud del ángulo, entonces podemos ver menos por el empuje del cristalino. Eso podemos más o menos solucionar con viscoelástico, pero no siempre es así. Y después de la cirugía de catarata, podemos tener algo de edema corneal. El paciente puede estar intranquilo, tal vez ya está un poco desesperado. Digo, aunque haya sido una cirugía rápida, pues estamos ante un proceso estresante que es una cirugía. Entonces, podemos minimizar eso haciéndolo antes. Pero tenemos la ventaja que no hay cristalino, no lo vamos a tocar y tenemos abierto el espacio, el ángulo, porque ya no tenemos el volumen del cristalino. ¿Ok? Pero eso lo dejamos, también podemos ir por una discusión después. Entonces, lo que habíamos platicado de la visualización, recordar que este es un abordaje temporal, no vamos a operar superior a través de la frente, es un abordaje temporal. Esto en algunos lugares es un poco complicado porque la cirugía se enseña con abordaje superior y cambiar a una cirugía temporal conlleva el cambio de muchos paradigmas. Entonces, esta es de la parte importante que me gusta hacer en práctica, acomodar al cirujano en entrenamiento para que se sienta cómodo en el nuevo procedimiento que va a hacer y en la nueva situación. Sí, se le compartió por accidente. Perfecto, ahora sí. A ver, José Ramón, de repente si reiniciamos justo esa parte de las posiciones, es donde perdimos la imagen. ¿Se puede ver ya la imagen? Yo no la puedo ver, no sé si ustedes pueden ver. Solo cuando el doctor Ponce habla, aparece en su pantalla, después desaparece. Creo que tienes que volver a compartir, José Ramón. Ok, la otra es que estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, sí. A ver, Manuel, ¿puedes apoyarnos, por favor? Doctor, Ahí estás nuevamente con... comparto todo. José Ramón, estás con Ron, ¿no? Sí. A ver si Manuel nos puede... ¿Se puede apoyar con Ron y corregir el problema? Sí, ahí está, pero ya lo estamos viendo. Nos compartió yo, pero... ¿Ya se está viendo? Ok, Ya. soy yo el problema entonces. Nada más, cuando tengan la opción de galería, aseguren de activar bien al exponente, Ya. porque si al poner Ya. dos exponentes al mismo tiempo, van a hacer Ok. que las cámaras se combinen. Ok, seguimos entonces. Ok, bueno, ¿pueden ver la imagen? Perfecto. Entonces, es lo que decía, esta es la posición correcta o lo ideal para colocar un iStent. Como pueden ver, el cirujano está un poco más abajo de lo habitual de una cirugía superior. Está más elevada la cabeza del paciente y el microscopio está inclinado 35 grados en dirección del cirujano. Aquí hay que conocer muy bien nuestro microscopio, saber qué tanto podemos ajustarlo para lograr esa inclinación y estar cómodos. Como pueden ver, el cirujano tiene la espalda recta, no hay impacto en las cervicales, está derecho, puede ver perfectamente a través de los oculares del microscopio sin tener que moverse para estar más cómodo, ni extender ni flexionar. Y las manos están perfectamente bien apoyadas sobre la mesa y sobre la cabeza del paciente para disminuir el estrés sobre muñecas, codos y hombros, que es un tema también que me gusta hablar mucho de ergonomía. No podemos verlo aquí muy bien, ahorita vamos a ver en un video cómo se debe inclinar la cabeza del paciente para la colocación del dispositivo. Este video lo hice hace unos meses para enseñar cómo colocar la mesa quirúrgica. Entonces vamos a cambiar la posición de nuestros pedales y el paciente acercarlo un poco más al borde de la mesa quirúrgica para poder tener un mejor acceso y que nuestras piernas quepan por debajo de la mesa quirúrgica. Aquí estoy elevando un poco más la mesa, más de lo habitual, y el banco bajarlo, me gusta lo máximo posible. Ya conozco mi quirófano, pero cada quien, de acuerdo a cómo sepan cómo están su mesa, y tener libre el espacio por abajo de las piernas y mis manos apoyadas sobre la mesa, el antebrazo, como si fuéramos a comer, como si estuviéramos listos para tomar los utensilios de comida para comernos un buen ceviche. Entonces, el paciente aquí lo estoy ajustando, la mesa un poquito más bajo, más arriba, que tú estés cómodo. Y me gusta siempre antes de empezar la cirugía explicarle que vamos a estar rotando la cabeza. Rotando la cabeza 35 grados en sentido contrario a nosotros para poder exponer mejor el ángulo iridocorneal junto con nuestro gonoscopio. Y el microscopio va a estar en dirección contraria, 35 grados a nosotros, para poder tener una mejor visualización. Entonces, ¿qué lentes vamos a usar? Pues un prisma Swan Jacobs, un directo. Pues por la posición y la forma en la que vamos a estar y la dirección que vamos a llevar nuestro inyector, nos conviene tener una imagen directa y es mucho más cómodo y más fácil verlo. Los espejos, por ejemplo, el Goldman modificado, el indirecto, se usa para otro tipo de mix, como el Zen. Y el Swan Jacobs, de la marca que ustedes quieran, del fabricante que ustedes quieran, el que más se sientan cómodos, es el que conviene más. Siempre es bueno hacer esto antes de la cirugía, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y esta es la relación ángulo microscopio cabeza, correcto, en un gonioprisma, como el que estamos utilizando, posición de la cabeza, posición del microscopio, versus posición del gonio espejo con el microscopio, que es casi coaxial. Aquí ya estamos con el paciente lavado, vestido, listo. Entonces vamos a bajar el microscopio, vamos a acomodarnos primero, ver que estén bien nuestras manos, que estemos en una buena posición, y empezamos la inclinación del microscopio. Los 35 grados y siempre un poco más. Ya que esté, acercamos, encendemos el microscopio, vemos que nuestra posición de nuestra cabeza y cuello estén correctas, movemos el ocular, que nuestras manos también puedan moverse, nuestros pies estén libres y podamos manejar los pedales y que estemos cómodos para la cirugía. Una vez hecho eso, ahora viene la inclinación del paciente. Antes de aventarse a hacer incisiones, colocar el iStent, es bueno hacer esta práctica en el quirófano. Inclusive pueden hacerlo en otros pacientes que no vayan a hacer de iStent. Acoplarse o habituarse al uso del goniolente, del gonioprisma para poder ver. Entonces aquí estoy inclinando mi cabeza
Y un buen tip es, siempre que inclinen 35 grados la cabeza, inclínenlo un poquito más. También el microscopio, ya vieron, le di otro poquito más, otra vuelta para estar un poquito más cómodo. Y procedan a practicar la posición del gonioprisma sobre el ojo y observen, vean si pueden ver bien las estructuras, si está libre la córnea, si está clara, si la cámara anterior se formó bien con el viscoelástico, si la cantidad de viscoelástico que pusieron sobre la córnea es la correcta y sobre todo que no estén presionando de más la córnea para no crear estrías y mala visualización. Esto es bueno, vea, no me sentí cómodo, roté un poquito más la cabeza del paciente, tuve una mejor visualización, entonces ya podemos proseguir con la cirugía. Estas son como las perlas que me pasaron a mí cuando me enseñaron a hacer esto y creo que de lo que conflictúa más un cirujano nuevo en MIGS es la posición temporal y cómo voy a acomodar al paciente. Aunque no lo crean, me ha tocado quienes han rotado la cabeza en dirección contraria y puesto el microscopio del lado contrario. Y bueno, pasa, o sea, son confusiones que nos pueden llegar a pasar. No estamos acostumbrados a esto como cirujanos de catarata. Y antes de, ya para implantarlo, tenemos que tomar en cuenta y recordar, esta diapositiva me gusta mucho, la curvatura del ojo. No vamos a implantar un dispositivo en una superficie plana, esta curva. Entonces, esa curvatura la tenemos que aprovechar y usarla en nuestra ventaja para colocar el iStent. El iStent va a introducirse en ese punto rojo que vemos ahí en el ángulo y va a tomar la dirección hacia el punto azul o hacia el punto amarillo, dependiendo si es iStent derecho o izquierdo. Y esa curvatura nos va a ayudar para inclinar 15 grados el stent, enterrarlo o picar la malla trabecular, acomodarlo en la malla y avanzar a través de esta misma para colocarlo. Y aquí lo podemos ver un poquito más claro. Si es un ojo derecho, vamos a entrar un poquito antes del sitio donde vamos a dejar colocado, que es el nasal inferior, inclinar 15 grados o separar 15 grados el codo del stent en relación al trabéculo y avanzar hacia adelante insertándolo, que ahorita lo vamos a ver un poquito mejor en un video. Entonces, las perlas para una buena visualización es, recuerden, cuanto mejor vean el objetivo, mejor va a ser el éxito de la colocación de su dispositivo. El cirujano, bueno, ustedes ya lo saben, pero tanto sus asistentes quirúrgicos, instrumentista, el circulante, deben saber qué van a hacer para que les ayuden a colocar y acomodar el microscopio de la forma más correcta. Así como también mover la mesa, subirla, bajarla, que no les agarre sorpresa. Oye, ahora voy a cambiarme, ponme aquí el pedal, cámbiame. Y bueno, eso puedes controlar al equipo, nos puede hacer perder tiempo y genera un poco de estrés, que no es bueno siempre en quirófano. Y lo que les decía, cuando crean que hayan girado la cabeza, gírenle un poquito más, van a ver un poquito mejor. El gonioprisma, traten de hacer lo más suave que puedan el toque de la córnea, apoyar lo mejor que se pueda a su mano para crear la menos cantidad de estrías posible. La magnificación es entre 10 y 12x. Siempre les digo, máxima magnificación, máxima iluminación posible para tener una mejor visualización. Y lo más importante, no abran el paquete del stent, no lo pasen a la mesa, no lo tomen ustedes hasta que no estén seguros que están viendo el ángulo de forma correcta. Y bueno, vamos a la técnica de implantación. Ya estamos listos para colocar nuestro iStent, entonces hay que hacer una primera incisión en córnea clara, colocar viscoelástico. Hay quienes utilizan mióticos, sobre todo después de la facomulsificación, para tener una mejor visualización del ángulo. Y ya colocamos el gonioprisma. Nuestro microscopio se va a máxima magnificación e iluminación e identificamos el sitio que ya tenemos pensado dónde colocar el stent. Hay que enfocarse en la malla trabecular. Una vez que hayamos hecho esto, entonces vamos a tomar el inyector que vemos en esta fotografía. El inyector del iStent, tiene un botón verde, el iStent de generación 1. Este botón verde permite la liberación del dispositivo. Entonces, recuerden que estamos en un abordaje temporal. Nuestro dispositivo lo vamos a tomar con, como está aquí, con el pulgar y ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta parte? El knuckle, se me fue el nombre, perdónenme. Tienen que hacer presión entre el dedo índice y el dedo pulgar y hacer un poquito de presión para tomar bien y tener fijo el inyector del stent. Y con el dedo medio, perdón, y con el dedo índice van a hacer la presión para liberar el dispositivo. Algo muy importante es no tener al principio el dedo índice sobre el botón liberador, porque a veces la misma tensión que tenemos al presionar el inyector, accidentalmente podemos liberar el stent. Y créanme que una vez que lo liberamos y se cae fuera del ojo, es imposible encontrarlo.
Y esta posición es la óptima porque vamos a entrar a 180 grados en el ojo, pues la incisión la vamos a hacer a 180 grados y vamos a entrar perpendiculares al sitio de implante, a la zona trabecular, a la región nasal inferior. Entonces, tener la muñeca de frente y apoyado el antebrazo en la mesa nos permite tener una mejor manipulación y movimiento del dispositivo que si lo tomáramos como si fuera una pluma o un lápiz, que es lo que hacemos generalmente en cirugía de facomulsificación superior. Entonces, hacer esto y tratar de entrar así a la incisión temporal es un poco imposible. Es ergonómicamente aberrante y es muy cansado y podemos eventualmente aumentar el impacto en nuestras articulaciones y no tener una buena vejez. Entonces, tomar la forma más cómoda posible el stent que nos permita la liberación del botón lo más cómodo y ergonómico posible. Entonces, es lo que les decía, vamos a hacer la incisión a 180 grados, una incisión temporal, y vamos a ir en dirección de el ángulo, la malla trabecular nasal, y dirigir el iStent en dirección nasal. Si a través de esa misma van a hacer la facomulsificación y van a hacer una incisión de 2.2 milímetros, es perfecto. Si no, haga una incisión con un cuchillete de 1 milímetro y amplíenla un poquito. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que el stent pase a través de una incisión un poco más grande y tenga menos riesgo de que se atore o que se bote de la incisión y tiene además un mejor rango de movimiento. Y plástico cohesivo. ¿Ok? Entonces ya tenemos localizado nuestro ángulo. Vamos a colocar el gonioprisma. A mí me gusta primero colocar el gonioprisma y después introducir el stent. Hay quienes inicialmente se les hace más fácil introducir el stent a la cámara anterior, dejarlo quieto, colocar el gonioprisma, entonces ya acercar a la malla trabecular y enfocarnos. Es, como les digo, de acuerdo. Nos acercamos a la malla trabecular, debemos estar enfocados en la malla trabecular y acercar el stent. Y justo ya acercándonos a él, empezamos la implantación. Quiero mostrarles este video. Es un loop que tengo de cómo colocar un stent. Si lo vemos repetidas veces el mismo, es mucho más fácil aprendérselo. Me he dado cuenta de eso. Es como memorizarnos una lista de vocabulario. Me estuvo fallando el video. Se los voy a poner fuera de la presentación. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí está lo que les decía. Entonces, estamos ya dentro de la cámara anterior. Está el gonioprisma, enfocados en la malla trabecular. Acuérdense de la curvatura. Ok, entonces, este video que les digo que me gusta ver antes de una cirugía porque lo repite una y otra vez, entonces me refuerza cómo colocarlo. Ya estamos adentro, estamos enfocados, entonces, ahorita lo vamos a ver en unos dibujos, unos diagramas que ayudan bastante a esto, pero entonces, tienes ya tu dispositivo en cámara anterior, te acercas a la malla trabecular como lo hago aquí. No vemos el PPT. No, ¿perdón? El PPT no se ve. Te vemos a ti nomás. Ah, ¿no se ve el video? Ok. ¿Puedes ayudar, por favor? Ahí está. Estamos ya, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí. Entonces, te acercas a la malla trabecular tomando en cuenta la curvatura que les decía. Entonces, aprovechando la curvatura del ojo, acercas el inyector hacia la curvatura del punto de entrada y considerando el sitio al que vas a avanzar, lo que les decía, el punto rojo hacia el punto azul. Entonces, al momento de acercar y enterrar la punta del iStent, por así decirlo, ya estamos con 15 grados de separación entre el talón y la malla trabecular. Está inclinado, pero no está inclinado porque uno lo incline, está inclinado por la curvatura del ojo. También uno mismo hacer esa pequeña inclinación puede ayudar, pero a mí la curvatura del ojo nos va a ayudar. El momento que entra el stent, como estamos viendo ahí, ven, está inclinado. Entonces, cuando empieza a introducirse los arcos retenedores, acostamos o apoyamos el talón del stent en la malla trabecular y avanzamos en la dirección que queremos seguir, ¿ok? El avance debe ser suave, no debe haber resistencia. Si existe la mínima o una resistencia que sea importante, ya estamos mal. Seguramente ya atravesamos malla trabecular y estamos en Schlemm. Entonces es mejor salir y volver a intentarlo, ¿ok? Debe avanzar como suave y fluidamente sin detenerse. Y una vez que estemos en el sitio correcto, que veamos que todos los arcos retenedores están por abajo de la malla trabecular,
entonces sí presionamos el botón liberador. Escuchar, pero siempre antes de liberarlo, me detengo un poquito, respiro profundamente, presiono el botón, se libera el stent y retraigo suavemente el inyector. El asunto de la inserción del stent, ¿no? Es acercarse al punto de entrada a partir del cual queremos avanzar. Entonces, como podemos ver aquí, al acercar el dispositivo a la malla trabecular y darle una ligera inclinación, tenemos una separación entre el talón del stent y la malla trabecular de 15 grados aproximadamente. En ese momento enterramos la punta del stent y podemos avanzar a través de la malla trabecular acostando progresivamente el talón del stent para que quede dentro de la malla trabecular y quede en su posición final. No debe haber resistencia. Si hay resistencia, significa que estamos atravesando la malla y estamos en Schlemm. Y hay que volver a retirarlo y volverlo a hacer. Entonces, esto es la forma de hacerlo. Acercarnos, hacer el engage a 15 grados y después avanzar acostando el stent en la malla trabecular para irlo insertando poco a poco y que estos arcos de retención que se ven aquí brillosos, plateados, se vayan opacando y vayan quedando por debajo de la malla trabecular. Y ya una vez que dominamos esta posición de inclinación y avance, lo demás es muy sencillo. Realmente es un dispositivo muy noble de colocar. ¿Seguimos conectados? Perfecto. Entonces, lo que les venía diciendo es estas esquemas de cómo hacer la correcta inserción del stent. Estamos dentro, nos acercamos a la malla trabecular y al momento de hacer la entrada del dispositivo avanzando desde el sitio de inicio de la malla trabecular, inclinamos, o sea, hace la inclinación de 15 grados y podemos avanzar enterrando y acostando el stent a través de la curvatura en la malla trabecular. Si empezamos muy atrás, como la imagen que está en rojo, podemos correr el riesgo de atravesar directamente la malla trabecular y no estar en el plano correcto o quedar muy superficiales. Entonces, acordarse de la curvatura del ojo y aprovecharla para hacer esa inclinación e insertar el iStent. ¿Ok? Entonces, vamos a corroborar que lo hicimos bien y estos controles son básicos para estar seguros que está bien colocado el stent de primera generación. Hubo reflujo o no, como en el video, que hay un poco de reflujo de sangre. No siempre va a haber. Recuerden que a veces hay mucha presión en cámara anterior por el viscoelástico y no siempre vamos a observar reflujo. Como avance la cirugía, van a ir viendo ese reflujo probablemente hasta el final del mismo procedimiento de la FACO. Hay que corroborar que esté paralelo a la malla trabecular y esto lo podemos además ver por cómo están los arcos de retención que les decía. Si estos arcos se ven muy brillantes, probablemente estamos muy expuestos o tal vez un poco inclinado el stent y no esté en la posición adecuada o deben verse apenas visibles los arcos de retención. Y el talón, ver que esté bien asentado. El snorkel, para corroborar que esté bien asentado, vamos a usar el mismo inyector y golpear el snorkel ligeramente hacia arriba o hacia abajo. Si regresa a la posición, significa que está bien colocado. Si golpeamos el snorkel y se queda desviado, es que está flojo y no está bien colocado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enderezarlo y empujar un poquito el snorkel para enterrar más el iStent, golpear un poquito, hacer un poquito de tapping a la boca del snorkel para acabar de insertarlo bien. ¿Ok? Y para terminar, las perlas que a mí me dejaron y que me gusta siempre irlas añadiendo lo más que se pueda para hacer más fácil el taller de implante de un iStent es asegurarnos de tener una buena vista y clara y completa. Buena magnificación, buena iluminación, una córnea limpia y clara que nos permita ver. Cuando ya coloquemos el stent, estar seguros que esté paralelo para no dejarlo flojo y tengamos una sorpresa después de la cirugía. Asegurarnos que la punta del stent al momento de enterrarlo tenga una angulación de 15 grados para tener un buen deslizamiento del mismo. Empujar suavemente el stent para corroborar su colocación en el canal, como les acabo de explicar. Y una vez que estemos en la posición correcta, antes de liberar y colocar el stent, siempre es bueno respirar profundamente y liberar el stent. Presionar el botón antes de que podamos jalar o desgarrar la malla trabecular. Tener relajada la mano antes de hacer la liberación del stent. Siempre eliminemos por completo el viscoelástico, que eso es algo que se tiene que hacer también en cualquier cirugía de catarata, pero hay que hacer un énfasis en esto, que se puede tapar el stent. Podemos utilizar un miótico para optimizar la visualización, que esto nos regresa al punto 1 si no lo tenemos. Un miótico para tener una mejor visualización
o hacer la catarata y hacerlo después de la cirugía de catarata para tener una mejor imagen del stent. Y siempre utilizar viscoelástico cohesivo sobre la superficie de la córnea y en la cámara anterior. El viscoelástico cohesivo nos va a ayudar a tener una mejor colocación del gonioprisma y comprimir menos la córnea. El Healon GV es de los mejores viscoelásticos que podemos colocar sobre la córnea para tener una mejor interfaz lente-córnea y tener una menor compresión. Y colocarlo también en la cámara anterior para abrir mucho mejor los espacios. Ojo, este sí hay que sacarlo por completo al 100% porque puede provocarnos hipertensiones al día siguiente que no queremos que suceda. Y bueno, con esto doy por terminada la plática, un poquito tórpida al final, perdonen los pérdidas de conexión, no sabemos qué pasó, pero no sé si quieren que platiquemos un poquito de esto, y mientras voy preparando el ojo para hacer una pequeña demostración de una inserción de un iStent, si están de acuerdo. Sí, Gustavo, genial, genial. ¿Hablemos de otra cosa? No, genial. Realmente te felicito por la presentación, realmente bastante interesante, muy interesante el punto de vista que menciona, ¿no? De cómo poder preservar el nervio óptico en aquel paciente con glaucoma leve, moderado, y que finalmente ya se encuentra en un acto quirúrgico, se encuentra en quirófano, digamos, con el globo abierto, y es importante pues aprovechar el momento y controlar mejor aún la presión arterial para evitar básicamente la progresión, que es lo que todos buscamos, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de salud pública me parece que eso es un buen concepto. También hemos escuchado claramente, como ha dicho José Ramón, identificar el punto en el cual él ya decide derivar al paciente cuando se trata de un estadio más avanzado o a un grado de complejidad diferente, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta eso. Pero quizás lo más importante es tener las cosas claras, el diagnóstico claro, el diagnóstico del glaucoma, el estadiaje del glaucoma, la anatomía de ese globo ocular y el seguimiento del paciente es lo que va a hacer que finalmente uno decida implantar, en este caso, un iStent dentro de una cirugía programada de vacuoemulsificación, que es un poco lo que vamos nosotros hoy en día, ¿no? Utilizamos muchos recursos y vamos haciendo combinaciones de cirugías de este tipo de cirugía de glaucoma cuando ya tenemos un paciente en quirófano. Había una pregunta, doctor Fernández, si era, pero Velasco, si era poner el iStent antes o después, pero creo que ya José Ramón había respondido esto. Eso depende un poco del gusto, decisión, habilidad del cirujano, ¿no? En el caso de Ramón, él prefiere hacerla antes, pero hay otras personas que prefieren hacerlo después. Bueno, te seguimos, José Ramón. Si claro, los escucho. Si nos quieres ir contando un poco, de repente acercan la cámara a las manos del cirujano y de repente otra cámara. Claro. Entonces, bueno, aquí es un poco diferente porque el setup del quirófano es más para superior, tanto por razones de espacio, pero bueno, lo ideal es subir el paciente, que tengamos las manos, como les enseñé, cómodas, como si fueran a comer, ¿no? Así, un poquito más elevados, y tu cabeza más derecha. En este caso estamos operando utilizando un Ingenuity de Alcon, que es una cirugía 3D. Entonces aquí no tenemos que preocuparnos tanto por los oculares del microscopio, pero sí por la inclinación. Si hay que inclinarlo de todas formas, aquí lo voy a través de la pantalla. Y bueno, entonces este Simulai tiene la ventaja que tiene una especie como de plataforma que nos permite apoyar las manos para hacer una mejor manipulación, y ya viene con inclinación de la cabeza del paciente, ya está inclinado 35 grados el ojo. Ese no es el pero sistema recuerden, biónico, ¿no? ¿O es otro? ¿Ese es otro sistema, no es el biónico? ¿O es el biónico, una modificación del biónico para este tipo de cirugía? No, este es otro. Este es otro de un fabricante que se llama Simulai, que está en California. Son los ojos que utilizamos en ASRS. Ok. En ASCARS. Tengo experiencia con ellos y son los que utiliza Glaukos para entrenamiento. Pero son muy similares al biónico. Son bastante parecidos en contraforma y composición. Sí, veo que pero sí, se parecen. Oye, entonces, bueno, ya estamos posicionados. Hay que inclinar
el microscopio, 35 grados, más o menos. Aquí lo vamos a hacer. Y bueno, siempre ten en cuenta. Entonces vamos a colocar el viscoelástico en la cámara anterior. Solo que estoy aquí batallando un poquito con las cánulas. Voy a tener una permeable. Genial. Esa toma está genial, Ro. La de las 3. Se fue. A ver, ¿por qué no? Ahí está, ahí está. Necesito un par de cánulas. ¿Tendremos cánulas de viscoelástico? Perdonen. Te durmió la pierna, Rodrigo. Bueno, entonces aquí el ojo ya tiene una incisión hecha. Supongamos que aquí está, vamos a hacer un ojo, que en este caso, déjenme ver qué stents tenemos disponibles. Aquí está el stent. Muchas gracias. Es un stent ¿Derecho? izquierdo. Supongamos que estamos entonces operando un ojo izquierdo y vamos a colocarlo en dirección nasal inferior. Vamos a ir para allá. Ah, Si claro. fuera un ojo derecho, la dirección del stent es contraria. Creo que está mal montado. No, sí es un izquierdo. Ok, está muy bien. ¿Dónde está la cánula? Sí, aquí está. Entonces vamos un poquito de viscoelástico en la cámara anterior. Esta es la buena. Entonces, también, al igual que los biónicos, Gustavo, son reutilizables. Entonces, puedes darles una buena vida a estos ojos. Y como bien dice Ivo, la simulación siempre es un buen principio para enseñar, ¿no? Aprender a hacer diferentes técnicas y poner en menos riesgo la integridad del ojo del paciente, a final de cuentas, ¿no? Claro. Bueno, entonces vamos a colocar el viscoelástico, una buena cantidad para tener una buena visualización. Es necesario llenarlo porque nada más vamos a ver una zona y colocar un poco de viscoelástico también sobre la córnea. Aquí estoy utilizando el Disco Visc, pero si tienen un viscoelástico cohesivo de alta densidad, es lo ideal. Zeiss tiene uno bastante denso, el Ialcoat, creo que se llama, que realmente es un viscoelástico bastante complicado de extraer con aspiración, y eso puede servir muy bien para córnea. Entonces, las manos están acomodadas en la mejilla del paciente, en este caso, y puedo apoyarme con el cuarto y quinto dedo cerca de la nariz del paciente para tener un mejor apoyo del gonioprisma. Entonces, aquí vamos a apoyarnos sobre la córnea, haciendo una suave presión, y pueden ver aquí la malla trabecular está representada con esta línea roja y nos permite una mucho mejor visualización. Hay que enfocarnos bien y siempre es bueno tener un poquito más de zoom. El zoom más o menos, aquí ya estoy en 12, y enfocarnos muy bien en la malla trabecular, ¿ok? Es un poco desenfocado. Oh, perdónenme. Ahí estamos. Ahí estamos muy bien enfocados ya. ¿Se ve bien? ¿Pueden ver bien la malla trabecular? Perfecto. Perfecto. Entonces tomamos el inyector, como les decía, con el nudillo, ya me acordé de la palabra, el nudillo del dedo medio y el índice. Tomamos el inyector y hacemos un poquito de presión para tener un poquito más firme el dispositivo. Y el dedo índice pueden dejarlo sobre el botón o a un lado para no sufrir algún accidente. Entonces, podemos introducir el dispositivo en la cámara anterior. Como les decía, a veces es posible hacerlo. Si no, levanten un poco su lente. Insértenlo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con no golpear la córnea o el cristalino. Algo tiene bueno los biónicos, que la base es un poquito menos móvil. Entonces, como les decía, nos acercamos
a, a la malla trabecular. El viscoelástico no es siempre el óptimo, pero bueno, nos podemos ayudar un poquito. ¿Me hacen un favor? ¿Me pasan el otro viscoelástico que tengo por allá a la mano? Si no es mucha molestia. Ese. Ay, muchas gracias. Aquí tengo justo el de size. Puede pasar esto, entonces también avisarle muy bien y que esté muy atento a su ayudante, que tiene que estar colocando viscoelástico de nuevo si fuese necesario. ¿Ok? Entonces aquí estamos ya en la cámara anterior, entonces nos acercamos a la malla trabecular. Como les decía, vamos a dejarlo aquí, nos acercamos un poquito, inclinamos, ven cómo se hace la inclinación, y una vez que inclinamos, insertamos, y luego vamos avanzando suavemente a través de la malla trabecular. Presionamos, liberamos y soltamos. ¿Ok? Y el Einstein queda en su lugar. Aquí es un poquito más, digamos, sencillo de ver aquí en un ojo simulado, pero te da la idea de cómo te debes de mover en un espacio tan pequeño en la cámara anterior y cuál es la fuerza que debes de dar para colocar e insertar correctamente el Einstein. Aquí vamos a hacer lo que les decía, las pruebas de corroboración de que esté bien colocado. Lo empujo, regresa y quedó en su lugar. En caso de que no haya quedado bien y tengan que retomarlo, de nuevo presionen el botón, liberan las patitas, toman el snorkel y en la dirección en la que entraron, extraen el stent para no desgarrar la malla trabecular. Vamos de nuevo, lo vamos a hacer un poquito más inferior. Entonces trato yo, también me inclino un poquito con mi mano, a mí me gusta hacer eso. Entro a la malla trabecular, acuesto el talón y avanzo. Y ya que estoy seguro que está en el lugar correcto, lo libero. ¿Ok? Aquí tal vez me quedó un poquito flojo porque está inclinado hacia abajo. A veces corroboramos, lo empujamos un poquito o lo golpeamos un poco más. Lo golpeamos, le damos unos pequeños taps para acabarlo de insertar y pues queda colocado en su lugar el stent. ¿Ok? Profesor, nunca lo he hecho en 3D, o sea, el de la práctica sí, pero en vivo no. Entonces, no sé en Ingenuity qué tan sencillo sea moverse o manipular, pero bueno, es más o menos la idea, ¿no? Entonces vamos a hacer uno más si quieren. Déjenme un poquito más. No, está perfecto, se está viendo perfecto el manejo a nivel de ángulo. Perfecto. Entonces, inclinados, enterramos, nos acostamos, avanzamos, liberamos. ¿Ok? Aquí tal vez liberé un poquito antes y salió. Ahora, bueno, también el tejido no es ideal, pero si pasara esto, podemos, como les digo, empujarlo de abajo hacia arriba, darle unos pequeños golpes o acomodarlo de nuevo para que quede en la posición que queremos que quede. ¿Ok? Aquí me estoy llevando un poquito la malla trabecular con el mismo dispositivo. Y a veces puede pasar esto, lo liberamos y queda aquí, pero después queda flotando. Entonces es mucho más fácil con el stent flotando, tomarlo nuevamente y volverlo a acomodar. Cuando se deja, claro. Es bueno tener a la mano unas micropinzas o unas pinzas de retina, tal vez, con las que se hacen las limitorexis, para facilitarnos el reacomodo del stent, ya sea dentro del ojo, o tomarlo, sacarlo y acomodarlo fuera del ojo. Lo podemos tomar y volverlo a insertar. Vamos a hacer una más si quieren y terminamos. Y ya para tener un poquito de discusión, si gustan, y liberamos. ¿Ok? Queda el stent en su lugar, lo corroboramos, comprobación, está en su sitio, y listo, podemos seguir con la cirugía. No estamos muy a gusto, lo tomamos y lo extraemos. ¿Ok? Y listo. Y se dieron cuenta, casi no hay presión con el gonioprisma. Uno se acostumbra a apoyarse bien sobre la mejilla del paciente y mantener una suave presión sobre la córnea. Y entre más denso, más viscoso sea el viscoelástico, va a ser mucho más fácil mantener la interacción sin hacer tanta presión. Este gonioprisma de Volk tiene un cierto juego como una especie de pistón que neutraliza un poco la presión que podemos hacer sobre el gonioprisma. Y además tiene un anillo que nos ayuda a retener sobre el ojo. Hay otros fabricantes, Alcon tiene otro que se me hace un poco más pesado, pero en fin, es al gusto del cirujano básicamente y de cómo te sientas más cómodo en la realización del procedimiento.
Genial, espectacular. Espectacular, José Ramón. Hay una pregunta del panel. Nos pregunta el Ajá. doctor Silva. ¿Cuántos, si se puede colocar más de un iStent por Claro. cirugía programada? Y si hay reportes de extrusión o migración del implante. ¿De qué, perdón? Rep- ¿Cuántos iStents se puede colocar? Ajá. Eso es una Pues mira, pregunta. La segunda parte de la pregunta era si tenías algún reporte, o por lo menos en tu experiencia, sobre la migración o extrusión del implante. claro. iStents, se han hecho varios estudios. De hecho, iCAMED, que fue de los primeros que estuvieron con este asunto del iStent, él, la primera vez que tuve contacto con esto, con esta cirugía y con él, ponían siempre dos iStents. Y él dice que siempre hay que poner dos iStents. Sus pupilos y los que me han enseñado me han dicho que siempre hay que poner dos iStents. Se han hecho estudios comparativos. Sí, efectivamente, por ahí lo traigo. No puse la diapositiva para dejarlo otra vez para otra plática, pero es muy buena pregunta. Sí, se ha demostrado que a lo largo de, parece que son 24 o 36 meses, el colocar dos iStents tenemos una mayor baja de presión intraocular comparado con uno. Va del 40 hasta casi el 90% de baja de presión intraocular. El uso de medicamentos prácticamente se mantiene igual, la disminución de uso de medicamentos, pero sí hay una mayor disminución de presión intraocular con dos iStents de generación 1. De ahí que en la generación 2, el Inject y el nuevo Inject W, vengan dos iStents cargados por inyector. Y colocas dos, más o menos un uso horario, uno separado del otro, al igual que los de generación 1. Entonces, si tienes la posibilidad y se pueden colocar dos iStents junto con la cirugía de catarata, a la larga vas a tener una mucho más baja presión intraocular. En cuanto a explante o movimiento, hay muy pocos reportes. De hecho, creo que no estoy muy seguro. No recuerdo haber leído alguno. Si está bien colocado el stent, es muy difícil que se salga, porque los arcos retenedores se encajan y se atoran en la malla trabecular y es casi imposible que salgan. Si lo haces antes de la cirugía de catarata, con toda la turbulencia de una faco, vuelves a observar el iStent antes de acabar y el iStent está en su lugar. Ni la turbulencia de la faco hace que el iStent se salga. Así que realmente es muy difícil que salga y de ahí que no recuerdo, no viene a mi mente ningún reporte de una extrusión de iStent. Puedes accidentalmente enterrarlo más en la media trabecular hacia Schlemm y hacia el tejido escleral, pero bueno, de ahí no lo vas a sacar, ahí se va a quedar para siempre. Yo creo que en un VM lo podrás encontrar, pero no, es un dispositivo muy seguro, de ahí que entre en la clasificación de MIX. Genial. Muy bien. Realmente ha sido una charla fabulosa en la parte de la información científica, académica que has mostrado, complementada con este Qué bueno, me taller. da mucho gusto. Definitivamente ha sido muy, muy, muy útil. Yo no sé si los colegas tienen alguna pregunta adicional o los colegas del panel tienen alguna pregunta, algún comentario que aprovechemos. Acá está todavía José Ramón, sé que son altas horas, pero vamos a Hombre, aprovechar. con mucho gusto, con mucho gusto. El doctor Ponce, ¿cómo está? Le habla el doctor Rafael Borges. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, muy bien. Dale, encantado y felicitaciones por su exposición, realmente muy interesante. Muchas gracias. Yo Muchas quería gracias. consultarle, acá en Perú Dime. no tenemos mucha experiencia en este tipo de implantes, y veo que usted está implantando el iStent de primera generación. Bueno, en este caso, ¿suele manejar más este implante o más se inclina por el de segunda generación? Y si pone siempre uno o intenta siempre poner dos. Claro. Sí, aquí en México solo tenemos aprobado el de generación 1. Estamos esperando la aprobación de generación 2. He tenido oportunidad de entrenarme con él. Ahorita en el último congreso de la Ciudad Americana, ayudé siendo instructor de este tipo de dispositivos. Em, Realmente, este aparentemente se ve más difícil porque hay que hacer un poco más de maniobras, tal vez, inclinarse, enterrar en la malla trabecular, avanzar.
pero realmente es un procedimiento bastante sencillo. Si un cirujano, microcirujano como todos nosotros, esto realmente no se dificulta gran cosa. En generación 2, aparentemente es más fácil porque solamente presionas un botón y disparas por así decirlo, el dispositivo, lo inyectas. Eh, pero tiene ciertas condiciones que debe de cumplir para que también se inserte de forma correcta. Insertarlo debe de requerir una correcta alineación entre el émbolo o el vástago que lleva el stent y la malla trabecular. Y es muy móvil, es demasiado frágil, y si uno tiende a presionar de más, puede salir disparado el stent hacia otro sitio. Hay que además hacer la indentación correcta del dispositivo para poder inyectar. No estoy diciendo que sea más fácil o más difícil. Cada uno de ellos tiene su curva de aprendizaje y no pienso yo que el inyect sea más fácil que el generación 1. Me parece que son igual de nobles los dispositivos y tienen una curva de aprendizaje muy similar. Siendo que el inyect tiene la facilidad que ya vienen dos en uno y ya no hay que salir del ojo para volver a meter el segundo stent. Tiene el defecto que solamente si se llegara a soltar tu stent y tienes que recolocarlo, no es como en generación 1 que puedes presionar cuantas veces quieras el botón liberador. Tienes solamente 4 oportunidades. Entonces, si llegaras a pasar esas 4 y no pudiste colocar bien los dos stents, se te acabó. Ya no hay forma de colocarlos más, tienes que retirarlos. Es el único defecto que le veo. Ya viene un nuevo que se llama Infinite, que tiene infinita cantidad de presión, de oportunidades de presionar el botón liberador. Y trae 3 stents. Y si tengo oportunidad de colocar 2, siempre que tengo oportunidad de colocar 2, coloco 2. Generalmente me apoyo mucho, sobre todo en las aseguradoras, cuando los coloco aquí en México, por el costo, trato de que siempre sean 2. Si no, con uno tenemos una buena oportunidad de manejo de presión intraocular y también de reducción de uso de medicamentos. Pero si siempre hay una oportunidad de un segundo, adelante con el segundo. Es mucho mejor. Gracias, doctor. No hay de qué. A usted, muchas gracias por la pregunta. Espero que haya quedado claro. Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido una buena combinación de la charla y complementada con el taller, o sea, muy gráfico, muy visible, ¿no? Muy didáctico realmente. Claro. Muchas veces uno tiene que poner un poco su imaginación para entender lo que estamos escuchando, viendo en un PPT. Así que me ha parecido genial, te felicito por la didáctica, José Ramón. Muchas gracias. Esta charla que la veníamos correteando ya hace 2 meses. Sí, disculpa por el retraso también, pero bueno. No, claro, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, no hay más, si no hay más preguntas, no sé si algún comentario del panel de expertos, Carlitos, lo veo ahí a Santiago, Rolando. No, solo felicitar a José Ramón, muy buena su charla. Y solamente una pregunta tal vez para terminar, porque tiene muy bien explicada tu charla, José Ramón, muy clarísimo. Solo una duda, por ejemplo, cuando colocan el iStent, por ejemplo, cuando lo vas ubicando a nivel de la malla, ¿es frecuente o es un signo no bueno o bueno el ver algo de reflujo de sangre en la malla? ¿Es común o porque he visto que su cirugía es bien limpia, ¿no? O sea, veo que es no es como otros tipos de iStent que sí, a veces el ver el reflujo, no. Vemos si podemos inferir que hemos entrado de repente al canal o solamente estar en la malla trabecular. Según tu experiencia, ¿cómo manejas esta parte? Claro, pues mira, sí, casi siempre reflujo a través del snorkel, del tubo del stent. A veces sí puede haber sangre en la malla trabecular, pero muchas veces por la manipulación. A veces llegamos a desgarrarla o a perforarla y es cuando puede llegar a haber algo de sangrado. No es lo habitual, sí puede haber un poco, pero no es un sangrado por reflujo, más bien es un sangrado por el trauma a la malla trabecular. El reflujo lo debemos de ver y es común verlo a través del snorkel. Si es por otro sitio y es un sangrado importante profuso, seguramente fue por trauma de la malla trabecular. Lo que hago es, cuando llega a pasarme eso, que llega a suceder, colocar un buen tapón de viscoelástico, hacer un poco de mostaza con el viscoelástico, esperar a que ceda un poquito el sangrado y tal vez buscar otro sitio de implantación del stent diferente a él
para no traumatizar más y no causar más fibrosis, más cicatrización. Pero sí pasa eso, es común y pues hay que tener cuidado. Pasa menos con el Inject 2. Ok, gracias. Felicitaciones por la charla. Muchas gracias, usted es muy amable. Hay una pregunta en el chat, no sé si hay un riesgo de realizar resonancia magnética en un paciente que tiene insertado dispositivo. No hay ningún reporte, es un dispositivo de titanio, así que no creo que haya mayor problema con él. Yo solo he visto uno obstruido, que fue extraído, y eso fue por el doctor Ahmed, lo extrajo y lo mandó a fotografía microscópica de barrido, electrónica de barrido, y a pesar de que está cubierto o recubierto y por dentro con heparina, tenía coágulos de fibrina. Y sí es una imagen muy bonita, es una de las portadas de uno de los números del Journal de Cataract and Refractive Surgery, si lo quieren ver, pero ha sido el único complicado que he visto y que han reportado que han extraído. Y no creo que con resonancia haya ningún problema. Pues bueno. Mira, quiero comentarte, José Ramón, que nos acompaña la directiva completa del capítulo primero de glaucoma. Está el doctor Rafael Borges, que te presenté hace un momento, Sí, el doctor claro. Carlos Rafael y el doctor Santiago Encina, los tres miembros de la directiva actual. También veo a nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, el doctor Tino Nateri, a quien le agradecemos siempre acompañarnos. Y con mucho placer veo también a uno de nuestros más queridos past presidents, el doctor Luis Izquierdo Bajes, que también nos acompaña, además de múltiples colegas. Esta charla ha sido realmente bastante buena y creo que todos hemos tenido la expectativa de disfrutarla y escucharla hoy día. Así que yo te agradezco muchísimo en nombre de todos los colegas peruanos. Y mira, has tenido a toda la directiva plena. Sí, qué barbaridad, qué honor. Oye, tuve a las grandes cabezas de la oftalmología peruana aquí con nosotros. Qué honor y muchas gracias por la invitación, en serio. Fue muy agradable la experiencia. Te lo agradezco. Vamos para ver, Santiago. Nada, José Ramón, yo te agradezco mucho la plática porque es muy aleccionadora. Escuchaba que estabas al inicio un poco preocupado porque había muchos expertos en glaucoma y te contamos que aquí entran de todas las especialidades, entran en realidad también residentes, médicos en formación o ya expertos cirujanos. Y algo que te escuchaba decir que me parece muy importante era la parte de donde te posicionabas con el microscopio y mostrabas la agonioscopía y es algo que yo les digo mucho. Hay que empezar a mirar la agonioscopía quirúrgica, así no vayas a hacer una cirugía angular. O sea, eso es una práctica que nos va a permitir, como primer paso, entrenar la posición del ojo, la posición de la cabeza, la posición del microscopio, porque es la única forma que tenemos de luego empezar a ir hacia el trabéculo, ¿no? Así que muy buena charla. Estas charlas quedan grabadas y luego las subimos a nuestro canal de YouTube. Así que para todos los cirujanos que han estado hoy día y cuando quieran volver a ver cuál es la posición del microscopio de la cabeza, va a quedar esta lección buenísima. Buenísima. Así que te agradecemos mucho la lección. No, al contrario, a ustedes se los agradezco. Muchas gracias. Sí, después, si quieren, podemos hacer algún taller didáctico aquí. Ophthalmic University tiene sus puertas abiertas. Organizamos alguna cosa, tal vez remota o en algún congreso. Nos veremos y podemos hacer algo más. Con mucho gusto. Excelente. Bueno, yo quiero dejarle el honor al doctor Dino para que cierre la sesión, a nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Doctor Dino, le dejamos a usted para que cierre la sesión. No, muchas gracias, Gustavo, y no, a unarme a todas las apreciaciones que han hecho en sus charlas, doctor Ponce. Ha sido magnífica, ha sido linda, ha sido muy ilustrativa, nos ha mostrado los tips más importantes, ¿no? de este tipo de cirugía de los MIGS y nos abre las puertas, ¿no? Abre las puertas a todos los cirujanos, sobre todo a los cirujanos no glaucomatólogos, cirujanos de catarata, expertos en cirugía de catarata, que pueden o podrían eventualmente también incursionar en el mundo de los MIGS. Nos ha mostrado lo importante de esta técnica
cómo puede disminuir la presión, cómo coadyuva digamos, a bajar la presión en forma importante, disminuir el uso de gotas de nuestros pacientes, ¿no? Y como dijo, digamos, a la larga, ¿no? Va a ser un procedimiento que va a disminuir los costos. Sabemos que el tratamiento glaucomatoso va a ser para toda la vida y eso va a acarrear digamos, un gasto muy importante y que este tipo de cirugías pueden ahorrarnos. Nada, agradecerle al comité directivo del capítulo de glaucoma por la iniciativa de haberlo invitado, doctor. Hemos disfrutado de su charla, ¿no? Hemos aprendido muchísimo los que no hacemos mix y nos anima para poder incursionar en el tema. Muchas gracias. Sí, muy importante. Ustedes, muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, Ramón, José Ramón, muchas gracias por todo. Un agradecimiento extensivo, por favor, a Ivo por facilitarnos las instalaciones de Stanford University para hacer este taller complementario de la charla. Gracias a Rodrigo, que lo veo ahí dando vueltas atrás tuyo. Sí, aquí anda muy nervioso, muy nervioso. Las cámaras y las conexiones. Gracias, Rob. Y gracias a todos los presentes en esta reunión. José Ramón, finalmente, tu palabra de despedida. Muchas gracias. Y muy amable, Gustavo. Realmente muy disfrutable y espero se repita. Me cuentes conmigo para lo que necesites. Genial. Y todos también. Muchísimas gracias. Excelente. Y veo que hace frío, entonces cuídense bien porque va a ser una noche larga. Sí. Vamos a invitar a que prendan sus cámaras, a todos los que quieran prender la cámara para la foto del recuerdo. A ver, todos los que no estén con pijama y quieran prender sus cámaras. O sea, que ya creo que todos están con pijama. Efectivamente, hace mucho frío acá. Ahí está, ya veo, todos están enchamarrados. Sí, todos están. Con casaca. Sí, aquí estamos hasta sudando todos. Qué barbaridad. Se llama con cuello eso. Sí. Carlito Casafranca, de Cusco. Muy bien, profesor. Buenas noches. Qué gusto. A todos, maestros. Gracias por todo, Carlitos, los videos y todos. Gracias. A ver, una sonrisa para la foto del recuerdo. Listo. Esta va para los anales de recuerdo. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su presencia. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Gracias.